Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Era un martes por la noche y el autobús apenas tenía 6 pasajeros. El ambiente estaba tranquilo, casi monótono. Yo había tomado asiento cerca de la mitad, al lado de la ventana. Era mi rutina diaria, salir tarde del trabajo y subir a esta ruta que cruzaba colonias poco iluminadas antes de llegar a mi vecindario. El conductor no parecía tener prisa. La radio apenas se escuchaba, una mezcla de estática y música vieja. Afuera, las calles estaban desiertas, las luces de los postes parpadeaban de vez en cuando y solo se oía el traqueteo constante del motor. En una de las paradas, cuando ya pensaba que nadie más subiría, la puerta delantera se abrió lentamente. Una mujer se subió al autobús. Llevaba una bufanda gruesa que le cubría todo el rostro, dejando solo sus ojos visibles, y un abrigo largo que parecía demasiado pesado para la temporada. El conductor no le pidió el pasaje, ni siquiera le dirigió la palabra. Ella simplemente avanzó, caminando con pasos lentos y calculados hasta el último asiento del autobús, donde se sentó sin decir nada. Los murmullos comenzaron casi de inmediato. «¿Qué onda con esa señora?», susurró un joven al frente, mirando hacia atrás con disimulo. Yo también me sentí incómodo. Había algo raro en ella, en la forma en que se movía y en su silencio absoluto. El autobús continuó su trayecto. Nadie se atrevía a mirar directamente a la mujer, pero todos estábamos conscientes de su presencia. Ella no se movía, ni siquiera cuando el autobús daba vueltas bruscas. Su inmovilidad era antinatural, como si fuera parte del asiento. Después de unos 15 minutos, una señora mayor que iba sentada al frente se giró hacia el conductor. «Disculpe, ¿esa señora está bien? Parece enferma». El conductor la ignoró al principio, pero cuando la mujer insistió, se giró hacia ella con una expresión de fastidio inusual. «No es asunto suyo. Mejor siéntese y cállese». El tono fue tan agresivo que todos nos quedamos en silencio. Nunca había escuchado a un conductor hablar así con un pasajero. El ambiente dentro del autobús se volvió tenso. Cada uno de nosotros trataba de no mirar hacia atrás, pero era imposible ignorar a la mujer. Su presencia se sentía pesada, como si llenara todo el espacio. Un joven, que parecía ser estudiante, se levantó de su asiento con nerviosismo y caminó hacia la puerta trasera. Tocó el timbre y esperó que el conductor se detuviera. «Aquí me bajo». Pero el autobús no frenó. «Le dije que aquí me bajo», gritó el joven, golpeando la barra de metal junto a la puerta. El conductor lo ignoró por completo. Los demás pasajeros intercambiamos miradas de preocupación. Algo estaba muy mal. El joven volvió a su asiento con las manos temblando. «¿Qué está pasando aquí?», susurró alguien. Fue entonces cuando una mujer, sentada cerca del fondo, no pudo contenerse más y se giró hacia la figura de la bufanda. «Disculpe, ¿se siente bien?». La figura no respondió, ni siquiera se movió. El conductor golpeó el volante con fuerza. «Dejen de molestarla». Su voz resonó en el autobús y todos nos quedamos en silencio de nuevo. Pero esta vez, el miedo era palpable. El autobús tomó un desvío inesperado, adentrándose en una calle más estrecha y oscura. No reconocí el lugar. Otros pasajeros también comenzaron a murmurar. «¿Dónde estamos? Esta no es la ruta». La señora mayor se levantó de su asiento y caminó hacia el conductor. «Oiga, esto ya no es normal. Detenga el autobús ahora». El conductor no respondió. Su mirada estaba fija en la carretera, sus manos apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La mujer con la bufanda comenzó a moverse, lentamente
Inclinó la cabeza hacia adelante, como si estuviera mirando algo en el suelo. Fue un movimiento tan sutil, pero tan perturbador, que todos contuvimos la respiración. El joven estudiante volvió a levantarse. «Voy a abrir la puerta trasera. No me importa lo que diga este tipo». Se dirigió a la puerta y comenzó a forcejear con el mecanismo de emergencia. Pero antes de que pudiera abrirla, el autobús frenó de golpe, lanzándonos a todos hacia adelante. La bufanda de la mujer cayó ligeramente, dejando al descubierto parte de su rostro. Lo que vimos hizo que todos nos quedáramos paralizados. No había piel bajo la bufanda, solo algo que parecía una máscara incompleta, como si su rostro fuera un molde sin terminar. El conductor se levantó de su asiento, girándose hacia nosotros con una mirada llena de ira. «Les dije que no la molestaran». Corrió hacia el fondo del autobús, pero antes de que pudiera llegar, la figura de la bufanda se levantó por completo. Era alta, mucho más alta de lo que parecía cuando estaba sentada, y su presencia llenaba todo el espacio. Los gritos comenzaron cuando las luces del autobús parpadearon y se apagaron por completo. No recuerdo mucho después de eso. Cuando desperté, estaba tirado en una calle desierta, con la luz del amanecer filtrándose entre los edificios. No había rastro del autobús ni de los demás pasajeros. Intenté buscar información en las noticias, pero no encontré nada. Desde entonces, cada vez que tomo un autobús nocturno, no puedo evitar mirar hacia la última fila, esperando no encontrar a alguien con una bufanda cubriendo su rostro. Era poco más de la medianoche cuando subí al autobús en Nogales. Hacía frío, ese tipo de frío seco que se siente en las ciudades fronterizas, donde las luces de neón de las gasolineras y los camiones de carga nunca dejan de moverse. El conductor, un hombre robusto de unos 50 años, no dijo nada cuando le entregué el boleto. Solo hizo un gesto con la cabeza, señalándome a los asientos del fondo. Dentro, el ambiente era como el de cualquier autobús foráneo nocturno. Luces tenues, murmullos bajos y el zumbido del motor como un ruido de fondo constante. Había unas 15 personas a bordo, la mayoría con bolsas de mano o mochilas apretadas contra el pecho, como si llevaran algo que no querían soltar. Me senté junto a una mujer mayor que iba mirando por la ventana. Sus manos estaban llenas de callos y llevaba un chal desgastado que cubría su delgado cuerpo. Nos intercambiamos un breve saludo y pronto cada quien volvió a su silencio. El autobús arrancó. Al principio todo parecía normal. Los postes de luz y los letreros en inglés y español pasaban por la ventana como sombras familiares. Cerré los ojos, intentando descansar. Un rato después, algo me despertó. No sé si fue un bache en la carretera o el murmullo creciente entre los pasajeros, pero sentí un extraño cambio en el ambiente. Abrí los ojos y noté que la mujer junto a mí se había inclinado hacia el pasillo, mirando hacia adelante con el ceño fruncido. «¿Qué pasa?», pregunté. «No sé, pero este no es el camino», respondió con un tono de voz bajo, casi como si no quisiera que nadie más la escuchara. Miré por la ventana y entendí lo que quería decir. La carretera iluminada había quedado atrás. Ahora el autobús avanzaba por un camino oscuro, sin líneas pintadas ni luces visibles. Solo los faros iluminaban un sendero de tierra, con arbustos bajos y cactus que se alzaban como sombras extrañas a cada lado. Los murmullos aumentaron y alguien se levantó de su asiento. Era un hombre de aspecto fuerte, con una gorra azul y un chaleco grueso. «Oiga, ¿a dónde vamos?», gritó al conductor, acercándose al frente del autobús. El conductor no respondió. Sus manos permanecían firmes en el volante, sus ojos fijos en el camino. «¿Qué no oyó? Le estamos hablando», insistió el hombre, golpeando el respaldo del asiento del conductor. El autobús
siguió avanzando. La tensión en el ambiente era palpable. Sentí un nudo en el estómago mientras miraba a los otros pasajeros, buscando señales de que alguien supiera qué estaba pasando. Nadie lo sabía. «Tal vez está tomando un atajo», susurró una chica al fondo, pero su voz temblaba como si ni ella misma creyera en esa explicación. Los minutos pasaban y el autobús se internaba cada vez más en lo que parecía un desierto interminable. El hombre de la gorra finalmente perdió la paciencia. «¡Deténgase o llamo a la policía!», amenazó, sacando su teléfono y levantándolo como advertencia. Fue entonces cuando el conductor habló por primera vez. «Aquí no hay señal. Guarden sus teléfonos». La voz del conductor era grave, tranquila, pero había algo en ella que me erizó la piel. No sonaba amenazante, pero tampoco parecía preocuparse por las preguntas. «¿Qué significa eso?», preguntó otra voz desde el fondo. Era una mujer joven con un niño pequeño dormido en su regazo. El conductor no respondió. La mujer mayor junto a mí apretó mi brazo. Sus manos temblaban. «Esto no está bien, muchacho. No está bien». De repente, el autobús frenó de golpe. Los pasajeros se tambalearon en sus asientos y algunos gritaron por el susto. Por el parabrisas pude ver que habíamos llegado a un claro en el desierto, rodeado de montículos de tierra y arbustos secos. Un par de camionetas blancas estaban estacionadas a un lado, sus luces apagadas, y 3 hombres estaban de pie junto a ellas. Llevaban sombreros de ala ancha y botas vaqueras. El conductor se levantó de su asiento, dándose la vuelta para mirar al grupo. «Aquí bajan todos», dijo con voz firme. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía escucharse la respiración nerviosa de los pasajeros. «¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando?», preguntó el hombre de la gorra, ahora con el rostro pálido. «Bajan, o los bajo yo», repitió el conductor, acercándose al pasillo. Algunos comenzaron a levantarse, temblando. Otros se quedaron inmóviles en sus asientos, como si al no moverse pudieran evitar la realidad. Yo no sabía qué hacer. Una parte de mí quería correr, pero ¿a dónde? Estábamos en medio de la nada, y los hombres afuera no parecían amigables. Fue entonces cuando escuché a la mujer mayor susurrar algo que me heló la sangre. «No vamos a regresar todos de esta». El conductor dio un par de pasos hacia el pasillo. Su figura parecía más imponente bajo la luz tenue del autobús. «Les dije que bajen. Es por su bien». «¿Por nuestro bien? ¿Está loco?», exclamó el hombre de la gorra. Uno de los hombres afuera golpeó la puerta del autobús con el mango de lo que parecía un rifle. El sonido resonó como un cañonazo en el espacio cerrado. «¡Bajen ya!», gritó una voz áspera desde el exterior. La mujer con el niño comenzó a llorar en silencio, abrazando a su hijo como si pudiera protegerlo de lo que fuera que nos esperaba allá afuera. Poco a poco, algunos pasajeros comenzaron a levantarse, sus rostros pálidos y sus manos temblorosas. Sentí la urgencia de hacer algo, pero no sabía qué. Podía sentir que todos estaban pensando lo mismo. ¿Es peor quedarnos aquí o enfrentarnos a lo que nos espera afuera? El hombre de la gorra fue el primero en actuar. Caminó hacia el conductor con el teléfono aún en la mano. «No voy a bajar, y usted nos va a regresar al camino, ahora mismo», gritó, empujándolo con fuerza. Fue un error. El conductor lo miró por un momento, sin decir nada, y luego asintió lentamente. «Está bien», dijo con una calma escalofriante. Sacó algo de debajo de su chaqueta. Fue tan rápido que apenas lo vi, pero el brillo metálico fue suficiente para reconocerlo. Un cuchillo largo, con la hoja lisa y reluciente. «Si no bajas, entonces no puedes quedarte». El hombre retrocedió, pero no lo suficiente. En un movimiento calculado, el conductor le clavó el cuchillo en el abdomen.
El grito que soltó llenó el autobús y me hizo saltar del asiento. El caos estalló. Algunos pasajeros comenzaron a gritar y correr hacia el fondo del autobús, mientras otros simplemente se quedaron paralizados, mirando la escena con los ojos desorbitados. El hombre de la gorra cayó al suelo, con las manos apretando la herida, mientras su sangre comenzaba a formar un charco oscuro bajo la luz tenue. La mujer mayor me jaló del brazo. «Levántate, hijo, levántate». Yo no podía moverme. Sentía que mis piernas estaban hechas de piedra. El conductor se limpió la sangre de las manos en el uniforme y miró al resto de los pasajeros. «No voy a repetirlo. Bajen». La puerta del autobús se abrió con un silbido mecánico y los hombres afuera comenzaron a avanzar, sus botas resonando en el suelo de tierra. Los hombres subieron al autobús, 2 de ellos armados con rifles y el tercero con un machete. La luz interior hizo visibles sus rostros curtidos y sin expresión, como si estuvieran acostumbrados a esto. «¡De pie! ¡Todos!», gritó uno de ellos, golpeando el rifle contra el respaldo de un asiento. La mujer mayor no me soltaba. Su fuerza me sacó de mi trance y me levanté junto con el resto de los pasajeros. «Bajen en fila y no hagan tonterías», ordenó otro de los hombres. Cuando mi turno llegó para bajar, sentí que el aire frío del desierto golpeaba mi cara, seco y pesado. Alrededor de nosotros, el claro parecía un escenario de pesadilla. Las camionetas tenían lonas oscuras que cubrían algo en sus cajas y cerca de una de ellas había una pila de mochilas y maletas. Nos hicieron formar una fila bajo la luz de los faros. Una de las mujeres comenzó a sollozar. «Por favor, no nos hagan daño», suplicó. «Cállate», dijo el hombre del machete, apuntándole con la hoja. Fue entonces cuando escuché algo. Era apenas un susurro, pero reconocí el sonido. El viento no estaba solo moviendo los arbustos. Algo más se acercaba. Miré hacia la oscuridad y lo vi. Luces tenues, demasiado bajas para ser faros de un vehículo grande. Eran linternas. Alguien venía desde el otro lado del claro. Uno de los hombres se dio cuenta también y levantó el rifle. «¿Quién está ahí? Identifíquense». Las linternas se detuvieron por un segundo y luego comenzaron a dispersarse, como si los que las llevaban se movieran en distintas direcciones. «¡Muévanse rápido!», gritó el hombre con machete, volteando hacia el conductor. El conductor asintió y comenzó a apurar a los pasajeros hacia las camionetas. «¡Rápido!». Fue en ese momento cuando decidí que no iba a morir esa noche. Aproveché la confusión y me lancé al suelo, rodando hacia el costado del autobús. Nadie parecía haberlo notado, pero mi corazón estaba a punto de explotar. Desde allí, vi cómo los hombres discutían, mirando hacia las luces que parpadeaban entre los arbustos. La distracción era mi única oportunidad. Esperé hasta que uno de los hombres caminó hacia las linternas, gritando algo que no pude entender. Entonces me levanté y corrí hacia la oscuridad. No miré atrás. El aire parecía más pesado con cada paso, pero no me detuve. Seguí corriendo hasta que las voces y los gritos se desvanecieron. No sé cuánto tiempo pasó antes de que encontrara una carretera asfaltada. Allí me desplomé, con las manos temblando y los pulmones ardiendo. Un camión de carga pasó unos minutos después. El conductor frenó, me miró con desconfianza al principio, pero terminó por ayudarme. Cuando le conté lo que había sucedido, negó con la cabeza. «Esas rutas siempre tienen historias como la tuya, pero la mayoría no las cuenta». Yo no respondí. No sabía si sentirme afortunado o aterrorizado por lo que había dejado atrás. Y aunque el camión me llevó a salvo a la ciudad más cercana, cada vez que veo un autobús en la carretera, no puedo evitar mirar al conductor, preguntándome qué secretos puede esconder detrás del volante. Era una noche lluviosa en la Ciudad de México
Y después de una larga jornada en la universidad, decidí tomar el autobús para regresar a casa. La línea 58 pasaba por el periférico, una ruta algo caótica durante el día, pero casi desierta a esas horas. Tenía los audífonos puestos y la cabeza llena de pensamientos, el examen que casi había reprobado, la presión de entregar un proyecto al día siguiente. Lo último que quería era hablar con alguien. Cuando subí al autobús, me di cuenta de que estaba casi vacío. Apenas un par de personas desperdigadas entre los asientos, cada una perdida en su mundo. Me acomodé en un asiento junto a la ventana, apoyé la cabeza en el cristal frío y me dispuse a ignorar el mundo por un rato. Entonces, en la siguiente parada, subió un hombre. Era de unos 40 años, bien vestido, con un abrigo largo y un portafolio. Su sonrisa era amable, casi paternal, mientras recorría con la mirada el interior del autobús. Había decenas de lugares vacíos, pero él decidió sentarse justo a mi lado. «Buenas noches», dijo con voz cálida, como si quisiera iniciar una conversación. Respondí con un simple «buenas noches» y desvié la mirada hacia la ventana, esperando que entendiera que no estaba de humor para platicar. Pero su presencia se sentía demasiado cerca, su perfume, un aroma entre maderas y algo cítrico, llenaba el espacio. El autobús arrancó, las luces intermitentes de la ciudad pasaban como destellos. Traté de concentrarme en mi música, pero no podía ignorar la incomodidad. Justo cuando estaba por cambiar de asiento, mi celular vibró en mi bolsillo. «Hola, Lucía. Espero que estés cómoda junto al caballero que acaba de sentarse contigo». Leí el mensaje con el ceño fruncido. Era de un número desconocido. Miré alrededor instintivamente. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo sabían lo que estaba haciendo en ese momento? La curiosidad, mezclada con el miedo, me hizo contestar. «¿Quién eres?» Casi de inmediato llegó la respuesta. «Eso no importa, pero sería prudente que no lo hagas enojar». Sentí que el estómago me daba un vuelco. Volví a mirar al hombre. Parecía ajeno a mi incomodidad. Revisaba algo en su portafolio. Respiré hondo y me dije que debía estar equivocada, que seguramente era una broma pesada o un error. Sin embargo, otro mensaje llegó. «Siempre tomas esta ruta, ¿verdad? Te sientas cerca de la ventana porque te da miedo que alguien te toque por detrás». Dejé el celular sobre mis piernas y miré hacia todos lados, tratando de encontrar al autor del mensaje. Nadie me observaba directamente, solo una mujer al fondo, dormitando, y un hombre de cabello canoso cerca del conductor. El hombre a mi lado notó mi agitación. «¿Todo bien?», preguntó con una expresión de sincera preocupación. No supe qué decir. Asentí con una sonrisa forzada y volví a fijar mi mirada en la pantalla del celular. Otro mensaje. «Ten cuidado. Tiene algo en el portafolio que no deberías ver». La sangre se me congeló. Mi respiración se hizo más rápida. Era absurdo, me decía a mí misma. Esto no tenía sentido. Pero no podía ignorar la insistencia de esos mensajes. No quería mirar hacia el portafolio. No quería darle indicios al hombre de que algo estaba mal, pero la curiosidad me venció. Giré ligeramente los ojos hacia abajo, solo para ver que él lo cerraba con calma, asegurándolo con un broche de metal que resonó en el silencio del autobús. Me estremecí. «Lucía, no intentes bajar antes de tu parada. Él lo sabe». «¿Él lo sabe?» No podía más. Me levanté de golpe, sin importar si parecía descortés. «¿Va a bajar?», preguntó el hombre, levantando la vista con sorpresa. «Sí, me equivoqué de ruta», mentí. Me dirigí rápidamente hacia la puerta trasera del autobús, mi corazón martillando con fuerza. Le pedí al conductor que me dejara bajar en la siguiente parada.
pero justo antes de llegar a la puerta, mi celular vibró una vez más. Te lo advertí. Ahora ya sabe que tienes miedo. Giré la cabeza lentamente. El hombre se había puesto de pie. Me miraba, pero su expresión ya no era amable. ¿Lucía?, preguntó el hombre con un tono tranquilo, pero que ahora sonaba peligroso. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Estaba relacionado con los mensajes? Decidí no contestar y empujé la puerta trasera justo cuando el autobús se detuvo. Corrí hacia la banqueta, pero la lluvia hacía que el suelo estuviera resbaloso. Mi celular vibró otra vez. Ya no hay escapatoria. «Espera», gritó el hombre desde el autobús. El sonido de sus pasos resonaba detrás de mí. Estaba siguiéndome. Corrí hacia una esquina, donde una pequeña tienda de abarrotes aún estaba abierta. Entré, jadeando, y cerré la puerta detrás de mí. El encargado me miró con extrañeza mientras yo trataba de explicarle que alguien me seguía. «¿Estás bien?», me preguntó, pero sus palabras se sintieron lejanas. Cuando miré por la ventana, el hombre ya no estaba. La calle estaba vacía, solo las luces titilantes del autobús alejándose por la avenida. Miré mi celular una vez más, temiendo otro mensaje, pero lo único que apareció fue la notificación de que la batería estaba a punto de agotarse. Respiré aliviada, aunque algo me decía que esto no había terminado. Eran cerca de las 8 de la noche cuando subí al autobús, como lo hacía casi todos los días después de mi clase de dibujo. El frío de noviembre calaba en mis mejillas, y las calles apenas iluminadas por los débiles faroles parecían menos familiares de lo normal. Tenía 19 años y acababa de mudarme sola a una pequeña colonia al sur de la ciudad. La rutina ya era casi automática: subir al camión, encontrar un asiento cerca de la ventana y sumergirme en mis audífonos mientras miraba el mundo pasar. Esa noche no fue diferente, al menos al principio. Me acomodé en uno de los asientos del medio, donde podía tener espacio para mi mochila. El autobús avanzaba despacio, deteniéndose en cada esquina para recoger o dejar pasajeros. Estaba más lleno de lo usual, y las voces se mezclaban con el sonido de los frenos y el motor. De pronto, sentí un leve hormigueo en la nuca, como si alguien estuviera mirando fijamente. Traté de ignorarlo, diciéndome a mí misma que era solo mi imaginación, pero esa sensación no desaparecía. Quité un audífono y eché un vistazo rápido hacia atrás, tratando de no ser obvia. Un hombre, tal vez de unos 40 años, estaba sentado 2 filas detrás de mí. Era delgado, con una chaqueta gris gastada y una gorra negra que le cubría la mayor parte del rostro. En sus manos sostenía una cámara. Al principio, no pensé demasiado en eso. Tal vez era un fotógrafo o alguien que había salido a capturar imágenes de la ciudad. Pero entonces lo vi levantando la cámara y apuntándola hacia mí. Me quedé helada. Bajé la mirada hacia mis manos, fingiendo no haberlo notado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras pensaba en qué hacer. ¿Era real lo que acababa de ver? ¿O estaba exagerando? Lentamente, volví a mirar de reojo. El hombre había bajado la cámara, pero sus ojos seguían fijos en mí. Sentí que la sangre se me iba de la cara. No me atreví a moverme. Pasaron un par de minutos en los que traté de convencerme de que estaba paranoica, pero entonces lo vi levantando la cámara otra vez. Esta vez escuché el sutil clic del obturador. Decidí no esperar más. Me levanté de golpe, fingiendo que iba a bajarme en la próxima parada. Caminar hacia la puerta trasera del autobús fue una tortura, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. El camión se detuvo y bajé rápidamente. Mi corazón latía desbocado, pero al menos estaba fuera de su alcance. O eso pensé. El alivio duró poco.
Mientras caminaba hacia mi casa, escuché pasos detrás de mí. Miré por encima del hombro y ahí estaba él, a unos metros de distancia, con la cámara colgada al cuello. Aceleré el paso, tratando de mantener la calma, pero los pasos detrás de mí también se apresuraron. Me sentí como un ratón en un laberinto, con cada calle pareciendo más vacía que la anterior. Finalmente, giré hacia un pequeño Oxxo que quedaba cerca de mi casa y entré sin pensarlo 2 veces. El empleado del turno nocturno me miró extrañado mientras yo me escondía entre los estantes de papitas, respirando agitadamente. Eché un vistazo hacia la entrada. El hombre estaba parado afuera, mirando hacia adentro como si no tuviera prisa. Después de unos segundos, simplemente se dio la vuelta y se perdió en la calle. Esa noche apenas dormí. La imagen de su cámara y sus ojos seguía persiguiéndome cada vez que cerraba los ojos. Los días siguientes fueron peores. Cada vez que salía de casa sentía que alguien me seguía. En el mercado, en la parada del autobús, incluso cerca de mi escuela. Y luego estaban las fotos. Una tarde, al regresar de clases, encontré un sobre blanco bajo mi puerta. Adentro había varias fotos de mí. Algunas eran de esa misma semana, caminando por la calle, esperando el autobús. Otras eran más antiguas, de meses antes, incluso de cuando vivía con mis padres. Me sentí atrapada, como si no hubiera forma de escapar. Llamé a la policía, pero no podían hacer mucho sin pruebas claras de una amenaza directa. «Tal vez sea solo un admirador», dijo uno de los agentes. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché el clic de una cámara justo afuera de mi ventana. Corrí hacia la ventana y aparté las cortinas, pero no había nadie allí. Al día siguiente, decidí mudarme. Regresé con mis padres, dejando atrás el pequeño departamento que había sido mi primera experiencia de independencia. Sin embargo, el alivio no duró. Una semana después de mudarme, encontré otro sobre en el buzón. Adentro, una sola foto. Yo, asomándome por la ventana aquella noche. Nunca logré descubrir quién era. No sé qué quería de mí, ni por qué me eligió. Pero hasta el día de hoy, no puedo evitar mirar por encima del hombro, temiendo ver a un hombre con una cámara, acechándome desde las sombras. Eran casi las 9 de la noche cuando subí al autobús, un modelo viejo de la Ruta 45 que cruza la ciudad de norte a sur. Llevaba un día agotador. Salir tarde del trabajo era cada vez más común, pero no tenía otra opción si quería cubrir mis gastos. El clima tampoco ayudaba. Las luces de las calles se reflejaban en los charcos, y el aire estaba impregnado de ese olor a lluvia mezclado con el humo de los escapes. El camión iba lleno, como de costumbre a esa hora. Me hice espacio como pude y me senté en uno de los asientos de en medio, junto a una señora con bolsas de mercado y un hombre que no dejaba de mirar su celular. Frente a mí, un grupo de adolescentes hablaba en voz alta, riéndose de algo que mostraban en la pantalla de uno de sus teléfonos. Parecía un viaje rutinario. Caras cansadas, ojos fijos en ventanas empañadas y el murmullo monótono del motor. Cuando el autobús se acercó a la intersección de la colonia Doctores, el tráfico se volvió un caos. Las filas de autos se extendían hasta donde alcanzaba la vista y el autobús quedó atrapado en el embotellamiento. El conductor, un hombre de rostro curtido que mascaba chicle con indiferencia, suspiró con resignación y apagó el motor. Pasaron varios minutos y nadie se movía. Los murmullos comenzaron a intensificarse. La señora a mi lado se quejaba de que su marido la estaba esperando, mientras los adolescentes hablaban de que llegarían tarde a alguna fiesta. De pronto, un sonido seco rompió el murmullo. Un golpe, como si algo metálico hubiera caído al suelo. Miré hacia la ventana trasera.
y aunque la oscuridad dificultaba distinguir los detalles, pude ver a lo lejos una figura que se movía entre los autos. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Alguien al fondo del autobús preguntó en voz alta, ¿qué fue eso? La figura se acercaba, lenta pero decidida. Su caminar era extraño, casi tambaleante, pero tenía algo en la mano, algo que reflejaba la luz de los faroles. El primer disparo sonó como un trueno en la distancia, pero el eco rebotó en las paredes del autobús, haciéndolo parecer más cercano. El pánico comenzó a filtrarse entre los pasajeros. La señora a mi lado soltó un grito ahogado y abrazó sus bolsas como si fueran un escudo. Los adolescentes dejaron de reírse y miraron alrededor, nerviosos. «¡Cierra las puertas!», gritó un hombre al conductor. El chofer se levantó de su asiento y caminó hacia la puerta trasera, pero antes de que pudiera llegar, otro disparo sonó, esta vez mucho más cerca. Algunos pasajeros se agacharon detrás de los asientos, mientras otros se quedaron congelados en sus lugares. Entonces lo vimos. Una segunda figura, más alta, apareció detrás del autobús y comenzó a golpear la puerta trasera con lo que parecía ser el mango de una pistola. «¡No abras!», grité, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. El conductor, claramente tan asustado como todos nosotros, retrocedió hacia la cabina y cerró con seguro la puerta delantera. Pero las ventanas del autobús, tan frágiles y tan expuestas, parecían a punto de romperse. Los golpes en la puerta trasera continuaban, cada vez más violentos. Un joven al fondo del autobús comenzó a buscar frenéticamente algo en su mochila, y cuando lo sacó, vi que era un cuchillo pequeño, como los que se usan en la cocina. «Si entran, no voy a quedarme sentado», dijo, su voz temblando tanto como sus manos. Otro disparo resonó, esta vez acompañado de gritos provenientes de algún lugar en la calle. La gente afuera corría entre los autos, buscando refugio, pero el tráfico era tan denso que nadie podía avanzar. Alguien golpeó con fuerza una de las ventanas del autobús, haciendo que una adolescente comenzara a llorar. Miré hacia la parte trasera y vi que ahora había más figuras alrededor, al menos 3, moviéndose como sombras inquietas. «Van a entrar», susurró la señora a mi lado con los ojos vidriosos. El primer vidrio se rompió con un estruendo que hizo eco en el interior del autobús. Los gritos se hicieron ensordecedores y las figuras aprovecharon para intentar alcanzar la puerta trasera. El conductor encendió el motor, pero los autos frente a nosotros seguían sin moverse. «¡Nos van a matar aquí!», gritó alguien cerca de la puerta delantera. Uno de los hombres afuera logró forzar la puerta trasera, pero el joven con el cuchillo corrió hacia él, apuñalándolo en el brazo antes de que pudiera entrar. El atacante retrocedió, lanzando una maldición, mientras otro golpeaba el cristal con lo que parecía ser una barra de metal. La gente en el autobús empezó a moverse de un lado a otro, intentando encontrar refugio detrás de los asientos. Yo me aferré a la mochila como si pudiera protegerme, mis ojos fijos en la puerta trasera que parecía a punto de ceder. El motor rugió y el autobús avanzó un par de metros, golpeando el auto frente a nosotros. El impacto hizo que los atacantes retrocedieran unos pasos, lo suficiente para darnos un respiro. Finalmente, el tráfico comenzó a despejarse y el autobús aceleró, dejando atrás los gritos y los disparos. Dentro, el ambiente era sofocante. Algunos lloraban, otros estaban en silencio, con los ojos clavados en el suelo. Cuando llegamos a una avenida más segura, el conductor se detuvo frente a una estación de policía. La mayoría de los pasajeros bajó de inmediato, pero yo no pude moverme. Mis piernas estaban entumecidas y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi mochila. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los disparos y veía las sombras intentando entrar.
Desde entonces, cada vez que subo a un autobús, miro por encima del hombro, esperando ver a alguien más en la penumbra, acechando. Eran casi las 11 de la noche cuando llegué a la última parada de mi ruta. Era mi tercer turno doble de la semana y mi cuerpo estaba agotado. Mi nombre es Luis y llevo manejando microbuses en la Ciudad de México desde hace más de 15 años. La vida detrás del volante puede ser dura, pero esta noche sentía el peso de cada kilómetro más que nunca. La colonia donde terminaba la ruta siempre me había parecido tranquila. Era de esas zonas donde las luces de las casas se apagaban temprano y las calles se volvían un desierto de sombras. En la parada vi a 3 hombres y una mujer esperando. No pensé mucho en ellos. La ruta nocturna siempre tenía ese tipo de pasajeros, gente que regresaba de trabajar o de alguna reunión. Los 3 hombres llevaban ropa oscura y chamarras pesadas, mientras que la mujer tenía un bolso grande colgado al hombro y una actitud algo distante. Todos subieron sin decir una palabra, dejando que el sonido del motor llenara el silencio. Cada uno eligió un asiento, dispersándose en la parte trasera. El cansancio hacía que todo pareciera un poco borroso. Puse música suave en el estéreo, algo para mantenerme despierto mientras el microbús rodaba por las avenidas vacías. Pero conforme avanzábamos, algo empezó a sentirse raro. En una de las intersecciones, mientras esperaba que el semáforo cambiara, noté que los pasajeros hablaban entre sí, pero lo hacían en susurros. Giré el espejo retrovisor para observarlos mejor. Los 3 hombres intercambiaban miradas y asentían de manera casi imperceptible, como si estuvieran confirmando algo. La mujer, que al principio parecía indiferente, ahora revisaba constantemente su bolso y miraba hacia mí de reojo. Mi instinto empezó a encender alarmas, pero intenté calmarme. Tal vez era solo el cansancio haciéndome paranoico. Sin embargo, no pude evitar escuchar partes de su conversación. Palabras como entrega, bajo control y a la siguiente esquina destacaban entre los murmullos. Cuando el semáforo cambió, uno de los hombres se levantó de su asiento y se acercó al pasillo, apoyándose casualmente en una de las barras. Era más alto que los otros y tenía una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda. ¿Cuánto falta para llegar a la terminal?, preguntó, su tono neutral pero sus ojos fijos en los míos. Unos 10 minutos, respondí, tratando de sonar tranquilo. Él asintió lentamente y regresó a su asiento, pero no sin antes echar un vistazo rápido hacia la parte delantera del microbús. La sensación de peligro se hacía más intensa con cada calle que pasábamos. Giré en la avenida principal, pero noté algo extraño. El hombre de la cicatriz ahora estaba sentado al frente, junto a la puerta, como si estuviera supervisando cada uno de mis movimientos. Los otros 2 seguían hablando en voz baja con la mujer, pero sus gestos eran más evidentes. Uno de ellos sacó algo del bolsillo, un objeto que relucía débilmente bajo la luz tenue del microbús. Mi garganta se secó. No era difícil adivinar lo que estaba ocurriendo. Lo había escuchado antes, historias de conductores que terminaban siendo víctimas de asaltos o algo peor en las rutas nocturnas. Decidí tomar un desvío, alargando el trayecto hacia una avenida más transitada. No iba a detenerme en calles oscuras ni darles la oportunidad de atraparme en un callejón. Pero apenas doblé, el hombre de la cicatriz se levantó de nuevo. ¿Por qué te desviaste?, preguntó, su voz ahora más firme. El camino principal está en reparación. Es más rápido por aquí, mentí, forzando una sonrisa. Me miró durante unos segundos que parecieron eternos. Luego regresó a su asiento, pero su postura seguía alerta. A unos metros vi un paradero con una patrulla estacionada al otro lado de la avenida.
Mi corazón latía con fuerza y por un momento sentí una chispa de esperanza. Si podía acercarme lo suficiente, tal vez podría pedir ayuda. «Detente aquí, compadre», dijo uno de los hombres desde atrás. «Aún no llegamos a la terminal», respondí, fingiendo indiferencia. El hombre se levantó, mostrando un cuchillo pequeño, pero lo suficientemente amenazante. «Te dije que te detuvieras». Mi respiración se aceleró. Apreté el volante con tanta fuerza que sentí mis nudillos blanquear. En un movimiento rápido, aceleré, pasando el paradero y atrayendo la atención de los policías. Uno de ellos salió de la patrulla y me hizo señas para detenerme, pero seguí avanzando. Quería que vieran lo que estaba pasando, que notaran algo extraño. «¡Eres un idiota!», gritó la mujer, sacando algo del bolso. Era un arma. El reflejo del metal me paralizó por un segundo. El hombre de la cicatriz trató de tomar el control del volante, pero lo esquivé, girando bruscamente hacia una calle más estrecha. El microbús se detuvo de golpe cuando choqué contra un poste de luz. Los pasajeros salieron tambaleándose, maldiciendo, mientras yo trataba de alcanzar la puerta del conductor. Pero antes de que pudiera moverme, las luces de la patrulla iluminaron el microbús. «¡Bajen las armas!», gritó uno de los policías. Los criminales intentaron correr, pero no llegaron lejos. La mujer y uno de los hombres fueron detenidos en el acto, mientras los otros dos lograron escapar en la confusión. Cuando todo terminó, me dejaron sentado en la acera, temblando. El policía me ofreció agua y trató de calmarme. «Tienes suerte de estar vivo», dijo, casi en un susurro. Esa noche renuncié al trabajo. Aunque sobreviví, cada vez que escucho el motor de un microbús o veo a alguien subir tarde, no puedo evitar recordar esos ojos, esa cicatriz y la sensación de estar a solo un segundo de la muerte. Era una noche fría, de esas en las que el viento parece arrastrar algo más que hojas secas. Salí tarde del trabajo como siempre y me dirigí a la parada del autobús. Vivo en una colonia al oriente de la Ciudad de México, donde las rutas nocturnas se vuelven cada vez menos confiables conforme se acerca la medianoche. Para mi suerte, el autobús llegó rápido. Subí con prisa, agradeciendo el calor que había dentro, y le pagué al conductor, un hombre corpulento de unos 50 años, que no dijo una palabra mientras tomaba el billete. Apenas crucé el torniquete, noté algo extraño. Había unos 10 pasajeros repartidos en los asientos. Lo curioso no era la cantidad de gente, sino que todos, sin excepción, me miraron. Sus ojos no eran de curiosidad casual, eran miradas largas, fijas, y parecían cargadas de algo que no podía identificar del todo. Desprecio, desconfianza, o tal vez algo peor. Tragué saliva y caminé hasta un asiento cerca de la puerta trasera. Me senté y traté de no pensar en ello. «Estás cansada», me dije. Saqué el celular para distraerme, pero no pude ignorar el reflejo en la ventana. Sus miradas seguían fijas en mí. El autobús avanzaba lentamente por las calles vacías. Las luces de neón de las tienditas y los anuncios de espectaculares iluminaban intermitentemente el interior. Traté de concentrarme en el teléfono, pero no podía dejar de sentirme observada. Cuando levanté la vista, noté que un hombre mayor en un asiento al frente susurraba algo al oído de una mujer a su lado. Ambos me miraban de reojo, y cuando nuestras miradas se cruzaron, ella desvió la vista rápidamente. Volví a fijar la mirada en la ventana. Afuera, las calles parecían infinitamente largas, desiertas, como si el autobús estuviera atravesando un lugar que no reconocía. Intenté contar las paradas para saber cuánto faltaba, pero algo no encajaba. Habíamos pasado 2 veces por la misma farmacia con el letrero «Abierto 24 horas». «Disculpe», le dije al conductor, levantándome un poco de mi asiento,
¿Falta mucho para llegar a la avenida central? El conductor no respondió. Sus ojos seguían fijos en la carretera, su rostro inexpresivo. Disculpe, señor, ¿podría avisarme cuando lleguemos a la avenida central? Nada, ni un movimiento. Fue como si mi voz no existiera. Cuando regresé a mi asiento, los susurros se hicieron más intensos. Era como si todos estuvieran hablando de mí, pero no podía distinguir lo que decían. Una mujer en la fila opuesta giró la cabeza lentamente y me observó con una leve sonrisa, más inquietante que amable. Decidí bajarme en la próxima parada, sin importar dónde estuviera. Presioné el timbre y me levanté, esperando que el autobús se detuviera. Pero el conductor siguió manejando. «Quiero bajarme aquí», grité esta vez, con la voz temblando. El autobús no se detuvo. Miré alrededor, esperando que alguien me apoyara, pero todos los pasajeros permanecían en silencio, mirándome. El hombre mayor que había estado susurrando antes se levantó y caminó hacia mí con pasos lentos. «Deberías sentarte», dijo, su voz baja y seca. «No, quiero bajarme», respondí, dando un paso hacia atrás. «No puedes hacerlo», dijo una mujer desde el fondo, y los demás asintieron, como si estuvieran de acuerdo en algo que yo no entendía. Empecé a temblar. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener la calma. Regresé a mi asiento, pero ya no pude pensar con claridad. Todo en ese autobús se sentía como una trampa, como si estuviera atrapada en un lugar del que no podía escapar. Los susurros cesaron de repente y el autobús se detuvo. Miré por la ventana. No era una parada, sino un terreno baldío rodeado de oscuridad. Afuera, las sombras de arbustos y árboles deformados se mecían con el viento. El conductor apagó el motor y se levantó de su asiento. «Es aquí», dijo, mirando directamente hacia mí. Los pasajeros comenzaron a levantarse, uno por uno, caminando lentamente hacia mí. Sus rostros seguían inexpresivos, pero sus ojos estaban llenos de intención. Me levanté de golpe y corrí hacia la puerta trasera, pero no pude abrirla. Golpeé el cristal con desesperación, pero nadie me ayudó. Sentí que alguien me agarraba del brazo. Era el hombre mayor. «No te preocupes, esto será rápido», dijo, mientras su agarre se hacía más fuerte. Reaccioné instintivamente, girándome y empujándolo con todas mis fuerzas. Corrí hacia el frente del autobús, empujando al conductor y tomando la palanca para abrir la puerta delantera. Salté del autobús y corrí hacia el camino, tropezando con piedras y ramas. Los gritos comenzaron a resonar detrás de mí, pero no me detuve. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que vi luces a lo lejos, una patrulla estacionada junto a una gasolinera. Llegué tambaleándome, llorando, tratando de explicar lo que había pasado. Los policías me miraron con extrañeza, pero al final accedieron a revisar el área. Cuando regresamos al lugar, el autobús ya no estaba. Nunca volví a tomar esa ruta. Hasta el día de hoy, cada vez que veo un autobús vacío pasar por la noche, siento que las miradas aún me siguen desde las ventanas, preguntándome por qué escapé. Era casi la medianoche cuando subimos al autobús privado que la maquila contrata para llevarnos de regreso a casa. Después de 12 horas ensamblando piezas, mi espalda dolía y mi cabeza pulsaba con un cansancio que hacía difícil pensar en otra cosa que no fuera dormir. Éramos 12 trabajadores, todos acostumbrados a la rutina nocturna. Subir, acomodarnos en los asientos y dejar que el traqueteo del motor nos arrullara hasta nuestras paradas. El autobús estaba igual que siempre, los mismos asientos gastados, el ligero olor a sudor mezclado con el de los asientos de vinil. Pero había algo diferente esta noche. Fue María, la encargada del control de personal, quien lo mencionó primero. «¿Y el don Roberto?», preguntó, mirando hacia el conductor.
El hombre al volante no respondió. Llevaba una gorra baja que ocultaba su rostro y un chaleco amarillo que reflejaba las luces del camino. A nadie más pareció importarle demasiado. Después de todo, los conductores a veces cambiaban de turno y don Roberto ya estaba mayor, tal vez necesitaba descanso. El motor rugió y el autobús arrancó con un ligero tirón que me sacó de mis pensamientos. Era más rápido de lo habitual, pero no lo suficiente para alarmarnos. Cerré los ojos, buscando refugio en la oscuridad detrás de mis párpados. El traqueteo del autobús no tenía el ritmo relajante de siempre. Las curvas se sentían más cerradas, los frenos chirriaban como si fueran demasiado bruscos. Me obligué a abrir los ojos. ¿No siente que vamos rápido?, le susurré a Iván, un compañero que estaba sentado a mi lado. Él alzó los hombros, todavía medio dormido, pero entonces otro golpe del freno lo hizo abrir los ojos por completo. En el asiento de adelante, María estaba visiblemente inquieta. «Disculpe, ¿va a tomar la ruta de siempre?», preguntó al conductor. El hombre no respondió, ni siquiera giró la cabeza. María repitió la pregunta, pero lo único que se escuchaba era el ronroneo del motor y el crujido de los asientos al balancearse. «¿Alguien sabe quién es este tipo?», preguntó uno de los compañeros del fondo. No lo sabíamos. Algunos murmuraron sobre haberlo visto antes, pero nadie parecía estar seguro. Fue cuando pasamos un puente que no reconocí que mi corazón empezó a latir más rápido. «Esta no es la ruta de siempre», dije en voz alta, y mis palabras parecieron encender la alerta en todos los demás. El autobús avanzaba por una carretera que parecía ir más hacia las afueras que hacia nuestras colonias. Las luces de las casas y las tiendas comenzaron a desaparecer, y en su lugar aparecieron terrenos baldíos y oscuridad. «Oiga, ¿a dónde va?», gritó Iván, golpeando la barra de metal junto al conductor. El hombre no contestó. Sus manos permanecían firmes en el volante, y su postura no mostraba ninguna intención de detenerse. María se levantó de su asiento, sujetándose de los asientos para no caer con las curvas. «¡Párese ahora!», exigió, pero el conductor aceleró. El silencio dentro del autobús se volvió sofocante. Alguien intentó abrir la puerta trasera, pero estaba bloqueada. El conductor había asegurado todo desde su cabina. «Llama a alguien», susurró una de las mujeres, mirando desesperada su teléfono. «No hay señal», respondió otro, sosteniendo su celular hacia el techo como si eso fuera a mejorar la recepción. El autobús estaba completamente aislado. La carretera se volvió más estrecha y oscura, y un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi algo en el retrovisor. El conductor estaba mirando por el espejo, pero sus ojos no parecían estar fijos en el camino. Estaban enfocados en nosotros. «¡Bájese o lo bajamos!», gritó Iván, levantándose de su asiento con un tubo que había encontrado debajo de su asiento. El autobús dio un giro tan brusco que todos nos inclinamos hacia un lado. María se golpeó contra la pared, pero logró sujetarse. En ese momento, alguien del fondo gritó: «¡La cabina! ¡Rompan la cabina!». Iván y otros dos hombres corrieron hacia el frente, golpeando la barrera de plástico que separaba al conductor de los pasajeros. Los golpes resonaban con fuerza, pero el material era resistente. Mientras tanto, el conductor aceleró aún más. Podía escuchar los murmullos desesperados a mi alrededor. Las luces de un pequeño pueblo aparecieron en el horizonte y una chispa de esperanza nos recorrió a todos. Pero el conductor giró bruscamente hacia un camino de terracería antes de llegar a las luces. «¡Nos quiere sacar de la ciudad!», gritó María. En un último esfuerzo, Iván logró romper una esquina de la barrera con el tubo. Metió la mano y giró el volante con todas sus fuerzas. El autobús derrapó, saliéndose del camino y deteniéndose en seco al chocar contra un montón de piedras. El impacto fue fuerte, pero nadie resultó herido de gravedad.
Nos levantamos como pudimos y fuimos hacia la cabina. Cuando abrimos la puerta, el conductor ya no estaba. La puerta delantera estaba abierta de par en par y su chaleco amarillo estaba tirado en el asiento. Nadie lo había visto salir. Miramos a nuestro alrededor, pero solo había oscuridad y el sonido del viento moviendo los arbustos. Finalmente, logramos salir del autobús y caminar hacia las luces del pueblo. Cuando llegamos, avisamos a las autoridades, pero nunca encontraron al conductor. Ni siquiera encontraron registros de que alguien nuevo hubiera sido contratado para esa ruta. Desde esa noche, no puedo evitar mirar 2 veces al conductor cada vez que subo a un autobús. Porque no sé si era un loco, un criminal o algo peor, pero sé que ese hombre no tenía intención de dejarnos llegar a casa. Eran las 10 de la noche cuando subí al autobús de la Ruta 53. Después de un día agotador, lo único que quería era llegar a casa, cenar algo rápido y caer rendido en la cama. El autobús estaba medio vacío, con unos pocos pasajeros repartidos en los asientos. Una señora mayor, un par de adolescentes en la parte trasera y un hombre con traje revisando su teléfono. Me acomodé cerca de la ventana, listo para desconectarme del mundo por unos minutos. En la siguiente parada, subió un hombre con una gran bolsa negra. Era una de esas bolsas gruesas, como las que se usan para cargar herramientas o materiales pesados. La llevaba con ambas manos y parecía hacer un esfuerzo considerable para sostenerla. Apenas subió, noté que un líquido oscuro goteaba de una de las esquinas, dejando un rastro sobre el suelo del autobús. El hombre pagó su pasaje en silencio y se sentó en uno de los asientos cercanos al conductor. Colocó la bolsa en el suelo frente a él y el golpeteo sordo que hizo al caer me hizo estremecer. Algo pesado estaba dentro. No fui el único que lo notó. El hombre del traje levantó la vista de su teléfono y miró la bolsa con el ceño fruncido. La señora mayor murmuró algo entre dientes y cambió su bolso de lugar, como si quisiera protegerlo de algún peligro invisible. Los adolescentes dejaron de hablar y se inclinaron hacia adelante para observar con más atención. El autobús avanzaba lentamente por la avenida y el ambiente se volvió más tenso con cada segundo que pasaba. Nadie decía nada, pero las miradas hacia la bolsa se hacían cada vez más frecuentes. El hombre que la había traído no parecía darse cuenta, o al menos fingía que no le importaba. Su mirada estaba fija en la ventana y su expresión era tan impenetrable como la noche afuera. El líquido oscuro seguía goteando. Al principio pensé que era agua sucia, pero el color era demasiado espeso, casi negro, y había un ligero olor metálico en el aire que me hizo pensar en sangre. ¿Qué lleva ahí?, preguntó finalmente uno de los adolescentes, su voz resonando en el silencio del autobús. El hombre no respondió, ni siquiera giró la cabeza. «Oiga, joven, creo que su bolsa está goteando», dijo la señora mayor, tratando de sonar amable, pero su voz temblaba. El hombre levantó la vista, pero no hacia ella, sino hacia el conductor, como si estuviera esperando que algo más ocurriera. Entonces habló, en un tono bajo y casi monótono. «No se preocupe, ya casi llego». El conductor asintió, sin decir nada, como si entendiera algo que nosotros no. Los demás pasajeros intercambiamos miradas. Había algo profundamente incómodo en su respuesta, en la indiferencia con la que había ignorado la pregunta. El líquido oscuro seguía acumulándose en pequeñas gotas sobre el piso, formando un charco del tamaño de un plato. El autobús pasó frente a una patrulla estacionada en un semáforo y por un momento pensé en llamar la atención de los policías. Pero antes de que pudiera decidirme, el hombre tomó la bolsa y la arrastró un poco hacia sus pies.
como si intentara ocultarla más. La tensión explotó cuando el hombre del traje se levantó de golpe y señaló la bolsa con el dedo. «Oiga, ya basta. ¿Qué lleva ahí? Díganos ahora». El hombre con la bolsa lo miró por primera vez. Su expresión seguía siendo inexpresiva, pero había algo en sus ojos que me puso la piel de gallina. «No es asunto suyo», respondió. El hombre del traje dio un paso hacia él, pero el conductor intervino. «Siéntese, todos tranquilos». «¿Tranquilos? ¿No ve lo que está pasando?», gritó una de las adolescentes. El autobús se detuvo de golpe en una esquina oscura. Afuera no había nada, solo la sombra de un edificio abandonado y un terreno baldío. El hombre con la bolsa se puso de pie lentamente y en un movimiento que pareció calculado, se giró hacia nosotros. «Solo estoy de paso, mejor no se metan». Tomó la bolsa y el líquido oscuro se derramó un poco más al levantarla. El olor metálico se intensificó. Mientras caminaba hacia la puerta trasera, el conductor la abrió sin decir nada, como si todo estuviera planeado. El hombre salió del autobús, dejando detrás de él el rastro del líquido oscuro. Todos permanecimos en silencio, escuchando el ruido de sus pasos que se alejaban en la noche. «¿Qué diablos fue eso?», murmuró alguien. El conductor arrancó el autobús sin responder, como si quisiera poner la mayor distancia posible entre nosotros y aquel lugar. Nadie se atrevió a decir nada más, pero la señora mayor comenzó a murmurar una oración mientras miraba hacia el charco en el suelo. Cuando llegué a casa, todavía podía oler el metal en mi nariz, todavía podía escuchar el golpeteo sordo de la bolsa al caer. Y aunque quería olvidarlo, no pude evitar revisar las noticias al día siguiente, esperando encontrar alguna explicación. Nunca apareció nada. Pero cada vez que veo a alguien subir al autobús con una bolsa negra, no puedo evitar pensar en esa noche, en el silencio de ese hombre y en lo que sea que había dentro. Subí al autobús un poco después de las 7 de la noche, justo cuando el cielo comenzaba a oscurecerse. Era invierno, y las calles de mi colonia parecían más frías y vacías de lo normal. Había salido tarde de la biblioteca porque tenía que terminar un proyecto, y lo único que quería era llegar a casa, cenar algo caliente y desconectarme del mundo. Me senté en uno de los asientos junto a la ventana, sacando mi teléfono para distraerme durante el trayecto. Había unas 10 personas en el autobús. Una pareja mayor, un hombre con gorra al fondo que parecía dormido, y 2 chicos hablando en voz baja al otro lado del pasillo. Era una noche tranquila, una más en mi rutina. Justo cuando el autobús pasó frente a una farmacia, mi teléfono vibró. Miré la pantalla, pensando que era mamá preguntándome por qué tardaba tanto. Pero no era ella. Era un número desconocido. Abrí el mensaje. «Estás en peligro. No te bajes en la siguiente parada». Fruncí el ceño, confusa. ¿Era una broma? Miré a mi alrededor, pero nadie parecía prestarme atención. Decidí ignorarlo, convencida de que era algún mensaje equivocado o una mala broma. El autobús avanzaba lentamente por la avenida. Cuando mi teléfono vibró de nuevo, lo tomé con cierta molestia. Otro mensaje. «Esto no es un juego. No te bajes, no confíes en nadie». Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Cómo sabía esa persona que estaba en un autobús? Miré de nuevo a mi alrededor, tratando de disimular mi incomodidad. Los chicos del otro lado del pasillo seguían riendo entre ellos, y la pareja mayor parecía estar discutiendo sobre algo trivial. Nadie me miraba directamente. Respiré hondo y escribí una respuesta. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». El mensaje no tardó en llegar.
No preguntes. Observa. La amenaza está cerca. Mi corazón empezó a latir más rápido. Levanté la vista y miré hacia el fondo del autobús. El hombre con gorra todavía parecía dormido, pero algo en su postura me inquietaba. Estaba demasiado inmóvil, demasiado rígido. Miré hacia adelante, hacia el conductor. Parecía normal, pero no había dicho ni una palabra desde que subí. Cuando el autobús llegó a la siguiente parada, 2 personas se levantaron para bajar. Dudé. Normalmente, esa era mi parada, pero algo en el mensaje me hizo permanecer en mi asiento. El hombre con gorra también se levantó, pero no para bajar, sino para caminar hacia el frente, como si quisiera cambiar de asiento. El autobús arrancó de nuevo y yo sentí que mi pecho se apretaba. Mi teléfono vibró de nuevo. Bien, hiciste lo correcto, sigue adelante. Esto ya no era una coincidencia. Quienquiera que estuviera enviando esos mensajes sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero, ¿por qué? Miré de nuevo al hombre con gorra, que ahora estaba sentado más cerca del conductor. Sacó algo de su chaqueta, y mi estómago dio un vuelco al ver el brillo metálico de lo que parecía ser un arma. Quise levantarme y gritar, pero el miedo me paralizó. Mis manos temblaban mientras escribía otro mensaje. ¿Qué está pasando? ¿Qué hago? La respuesta llegó rápido. Espera, hay una salida más adelante. Las luces del autobús comenzaron a parpadear ligeramente, como si hubiera un fallo eléctrico. La pareja mayor empezó a susurrar nerviosamente y los chicos al otro lado del pasillo dejaron de hablar. Todo el autobús parecía envolverse en un silencio pesado. De pronto, el hombre con gorra se levantó de nuevo. Esta vez caminó hacia el conductor y le susurró algo al oído. El conductor asintió y el autobús comenzó a desviarse de la ruta habitual. Mi teléfono vibró una vez más. Baja en el siguiente alto. No mires atrás. El autobús frenó en una esquina desierta, rodeada de tiendas cerradas y faroles apagados. Nadie más se levantó, pero algo en mí sabía que debía hacerlo. Me puse de pie lentamente, sintiendo las miradas de los otros pasajeros en mi espalda. Caminé hacia la puerta trasera y el conductor, inexpresivo, la abrió sin decir una palabra. Salté a la acera y me alejé del autobús lo más rápido que pude. Cuando me atreví a voltear, vi al hombre con gorra mirándome desde la ventana trasera. Sus ojos eran fríos, vacíos. Seguí caminando hasta que llegué a una gasolinera iluminada. Entré y pedí ayuda, mi corazón todavía golpeando con fuerza en mi pecho. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, el autobús ya no estaba. Nadie encontró rastros de lo que había pasado esa noche. Al día siguiente, revisé las noticias, pero no hubo reportes de robos o incidentes en esa ruta. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza la imagen del hombre con gorra y el mensaje final que había llegado justo antes de que apagara el teléfono. Por ahora, estás a salvo. Esa frase sigue resonando en mi mente cada vez que subo a un autobús, porque aunque logré salir esa noche, sé que lo que sea que ocurrió no terminó allí. Eran casi las 11 de la noche cuando el autobús comenzó a disminuir la velocidad de forma repentina. Yo volvía a casa después de un día largo en la universidad. El cansancio pesaba sobre mis hombros y no podía esperar a llegar a mi cama. Pero el ruido seco del motor me arrancó de mi somnolencia. El conductor, un hombre mayor con una gorra desgastada, comenzó a maldecir entre dientes mientras giraba el volante con esfuerzo. ¿Qué pasó?, preguntó una señora desde los asientos delanteros. Creo que se calentó el motor. Denme unos minutos, voy a revisarlo. El autobús se detuvo por completo junto a un lote baldío en una zona que no reconocí de inmediato. Afuera, las luces de los faroles eran escasas y las pocas casas visibles
Tenían ventanas oscuras y puertas cerradas. No había tráfico, ni peatones, solo un silencio opresivo que parecía amplificado por el sonido del motor que se apagaba por completo. El conductor se bajó, llevando una linterna y abriendo el cofre con un golpe seco. La luz iluminaba su rostro preocupado mientras inspeccionaba las entrañas del vehículo. Dentro, los murmullos comenzaron a llenar el espacio. «¿Cuánto cree que se tarde?», preguntó un hombre al fondo. «Ojalá no sea grave», añadió otra voz, esta vez de una joven con una mochila que parecía venir del trabajo. Yo intenté calmarme, pero había algo en el lugar que no me daba buena espina. Por la ventana pude ver las sombras alargadas de los arbustos meciéndose con el viento. Había un aire extraño, como si el tiempo se detuviera. El tiempo pasaba y el conductor no regresaba. Algunos pasajeros comenzaron a inquietarse. «Oiga, ¿todo bien allá afuera?», gritó un hombre corpulento desde su asiento cercano a la puerta. No hubo respuesta. De pronto, escuché algo que hizo que mi piel se erizara. Un golpe seco, como si alguien hubiera tirado una piedra contra el autobús. «¿Qué fue eso?», susurró la joven de la mochila. Todos volteamos hacia las ventanas, pero no vimos nada, solo la oscuridad. Un segundo golpe resonó, esta vez más fuerte. Venía del lado izquierdo. Miré hacia allí, pero lo único que vi fue el reflejo de los pocos faroles en el cristal. Sin embargo, sentí que algo se movía entre las sombras del terreno baldío. Algunos pasajeros comenzaron a ponerse de pie, inquietos. El conductor finalmente apareció por la puerta delantera. Su rostro estaba pálido y su linterna temblaba en su mano. «¿Todo bien?», preguntó la señora que estaba sentada al frente. «Parece que el radiador se rompió. Necesito más tiempo, pero…» Hizo una pausa y bajó la voz. «No salgan del autobús». Su tono era firme, como si supiera algo que no quería decirnos. Los golpes comenzaron a ser más frecuentes, como si alguien estuviera rodeando el autobús. Desde mi asiento podía escuchar un murmullo sutil, algo que el viento parecía arrastrar. «¿Esos son voces?», preguntó un hombre desde el fondo, poniéndose de pie. Nadie respondió, pero todos lo escuchábamos. Era un susurro bajo, apenas perceptible, que parecía provenir del baldío. El conductor intentó tranquilizarnos. «No se alarmen, probablemente son perros o algo así». Pero su mirada lo delataba. Sabía que no eran perros. De repente, una piedra golpeó con fuerza una de las ventanas traseras, haciendo que una de las mujeres gritara. Un adolescente sacó su teléfono, pero no tenía señal. Algunos intentamos lo mismo, pero ninguno logró conectarse. Estábamos completamente incomunicados. El conductor salió nuevamente, esta vez con más prisa, revisando debajo del autobús como si buscara algo. Mientras lo hacía, una figura apareció en el terreno baldío a unos 20 metros de distancia. Era un hombre, pero su rostro estaba cubierto con una especie de pañuelo y sostenía algo en las manos, algo que reflejaba la poca luz disponible. «¡Alguien está ahí afuera!», gritó uno de los pasajeros, señalando hacia la figura. El conductor se giró rápidamente y se quedó inmóvil por un momento antes de subir de nuevo al autobús. «Cierren las ventanas ahora». Su voz sonaba desesperada. Alguien más señaló hacia otra esquina del baldío. Había más figuras apareciendo, moviéndose lentamente hacia nosotros. «¿Qué está pasando?», preguntó la señora mayor, temblando mientras apretaba su bolso contra el pecho. El conductor trató de encender el motor, pero este no respondía. Afuera, las figuras se acercaban cada vez más, hasta que sus sombras comenzaron a proyectarse contra las ventanas. Finalmente, el conductor logró encender el motor. El autobús arrancó con un tirón,
dejando atrás a las figuras que ahora corrían tras nosotros. Desde mi ventana, pude ver que una de ellas llevaba un arma larga, mientras que otra sostenía un objeto que no pude identificar. Nadie habló durante el resto del trayecto. Algunos lloraban en silencio, otros simplemente miraban hacia el suelo. Cuando finalmente llegamos a la terminal, nadie tuvo el valor de preguntar qué había ocurrido exactamente. Pero mientras bajaba del autobús, no pude evitar notar algo. Había una huella marcada en la puerta trasera, como si alguien la hubiera golpeado con fuerza. Desde esa noche, no puedo dejar de pensar en qué hubiera pasado si el conductor no hubiera encendido el motor a tiempo, porque sé que esas figuras no tenían intención de dejarnos ir. Era viernes por la tarde, y nuestro grupo escolar volvía de una visita a un museo en Puebla. El autobús estaba lleno de risas, gritos y la música que sonaba desde los altavoces de los teléfonos de algunos compañeros. Yo me había sentado hacia la parte trasera, donde el bullicio era menor, disfrutando de la vista de los campos que pasaban rápidamente por la ventana. Todo era bastante normal, hasta que llegamos a una gasolinera para cargar combustible. Algunos de los estudiantes aprovecharon para bajar y comprar papitas o refrescos. Mientras esperábamos, un camión llegó y descargó varias cajas de madera selladas en la parte trasera del autobús. Nadie explicó por qué estaban allí, y los profesores no parecían prestarle demasiada atención. Un par de chicos, Carlos y Brenda, empezaron a hacer bromas sobre lo que podría haber dentro. ¿Será contrabando?, dijo Carlos, fingiendo susurrar como si fuera un espía. O tal vez cadáveres, añadió Brenda, riéndose, aunque había algo en su tono que no era del todo juguetón. Las cajas eran grandes, lo suficiente como para que una persona pudiera caber dentro. Estaban selladas con clavos y tenían etiquetas escritas a mano que nadie podía leer desde donde estábamos. Pero había una mancha oscura en una de ellas que parecía húmeda. El autobús retomó su ruta, pero el ambiente dentro había cambiado. Algunos estudiantes seguían riendo y bromeando, pero otros no podían dejar de mirar las cajas. Estaban apiladas al final del pasillo, justo al lado de la última fila de asientos, y se tambaleaban ligeramente con cada curva que tomaba el autobús. Carlos, impulsado por la curiosidad y probablemente por el deseo de impresionar a Brenda, decidió investigar. ¿Qué haces?, le susurré cuando lo vi levantarse y caminar hacia las cajas. Solo quiero echar un vistazo, respondió, guiñándome un ojo. Brenda lo siguió, riéndose nerviosamente. Yo decidí quedarme en mi asiento, pero no podía apartar los ojos de ellos. Carlos sacó una navaja pequeña que siempre llevaba consigo, algo que los maestros ignoraban convenientemente. Con cuidado, comenzó a quitar uno de los clavos de la tapa de la caja más cercana. No deberías hacer eso, dije, pero mi voz se perdió entre los murmullos de los demás. Cuando finalmente logró abrir una rendija, un olor metálico y dulce llenó el aire. Todos en la parte trasera del autobús dejaron de hablar. ¿Qué es eso?, preguntó Brenda, retrocediendo un paso. Carlos metió la mano, y cuando la sacó, estaba cubierta de un líquido oscuro y espeso. El conductor gritó desde el frente: «¡Siéntense! ¡No toquen eso!». Su tono era más desesperado que autoritario, y eso solo empeoró la sensación de peligro. Pero era demasiado tarde. La caja ya estaba abierta, y lo que vimos dentro fue suficiente para silenciarnos a todos. Había algo envuelto en plástico, apretado y cubierto de ese líquido oscuro que parecía sangre. No se distinguía bien qué era, pero la forma era vagamente humana. «Esto es una broma, ¿verdad?», dijo Brenda, su voz temblando. El conductor se detuvo bruscamente a un lado de la carretera, haciendo que todos se inclinaran hacia adelante. «Cierren esa caja ahora»,
gritó mientras se levantaba de su asiento y corría hacia nosotros. Pero antes de que pudiera llegar, las otras cajas comenzaron a tambalearse por sí solas. El autobús comenzó a llenarse con el mismo olor nauseabundo que provenía de la primera caja. Algunos estudiantes empezaron a toser, mientras otros gritaban. Las cajas se movían como si algo dentro estuviera intentando salir. El conductor intentó mantener la calma. «Todo el mundo fuera del autobús, ahora». Pero las puertas automáticas no respondieron. Alguien comenzó a golpear los vidrios, buscando una salida. Yo estaba paralizado, incapaz de moverme, mientras veía cómo una de las cajas se caía al suelo y se abría por completo. Dentro había un montón de ropa ensangrentada y algo más, una mano humana, completamente rígida. Carlos retrocedió, tropezando con los asientos. Brenda gritó, y otros comenzaron a empujarse hacia el frente del autobús. En medio del caos, el conductor sacó un teléfono, pero parecía no poder hacer la llamada. «No tenía que pasar esto», murmuró, como si hablara consigo mismo. Las luces del autobús comenzaron a parpadear y el motor se apagó. Finalmente, el conductor logró forzar la puerta manualmente. La mayoría de nosotros salió corriendo hacia la carretera, sin mirar atrás. El conductor intentó mantenernos unidos, pero algunos ya habían desaparecido entre los matorrales. Cuando me atreví a mirar hacia el autobús desde la distancia, vi que las cajas seguían moviéndose y algo comenzó a salir de una de ellas. No era un humano, al menos no completamente. Su silueta era irregular, sus movimientos torpes, como si estuviera aprendiendo a usar su cuerpo. No sé qué pasó después. Corrí tan rápido como pude hasta que encontré un pequeño restaurante donde pedí ayuda. Cuando la policía llegó, el autobús ya no estaba. No volví a ver a Carlos ni a Brenda. Los periódicos nunca hablaron de lo que ocurrió esa noche, y cada vez que intento contar mi historia, me encuentro con incredulidad y risas nerviosas. Pero yo sé lo que vi, y sé que esas cajas nunca debieron abrirse. Eran las 9 de la noche cuando el autobús cruzaba el centro de la ciudad. Yo regresaba a casa después de un largo día en el trabajo, con la cabeza apoyada contra la ventana, viendo cómo las luces de los edificios y faroles se deslizaban como un desfile interminable. La unidad iba casi llena, con el murmullo monótono de los pasajeros hablando por teléfono, el crujido de bolsas de frituras y el zumbido constante del motor. Entonces, las luces del autobús parpadearon y se apagaron por completo. Primero pensé que era un fallo normal del vehículo, pero cuando miré hacia afuera, vi que no solo el autobús estaba oscuro. La calle también lo estaba. Los edificios, las tiendas, los semáforos, todo parecía envuelto en una negrura inquietante. El motor del autobús siguió funcionando un par de minutos más antes de apagarse con un ronco quejido. «¿Qué pasó?», preguntó alguien desde el fondo. El conductor golpeó el volante, visiblemente frustrado. «Se fue la luz. Parece un apagón grande». Los pasajeros comenzaron a murmurar nerviosos. Algunos sacaron sus celulares para intentar iluminar el interior del autobús, pero lo que descubrimos fue aún más inquietante. Ninguno tenía señal. El conductor intentó arrancar el autobús varias veces, pero el motor no respondía. El ambiente dentro del vehículo se volvió más tenso con cada intento fallido. Afuera, la ciudad parecía más muerta que nunca. El único sonido era el eco distante de pasos y voces, como si alguien estuviera moviéndose en las sombras. Un hombre de traje, sentado cerca del conductor, se levantó. «Esto no tiene sentido. No puede ser solo un apagón. El motor debería funcionar». El conductor lo ignoró y siguió intentando arrancar el vehículo. Mientras tanto, un adolescente con auriculares sugirió que intentáramos caminar hasta alguna avenida principal.
No tiene caso quedarnos aquí. Tal vez podamos encontrar un taxi o alguien que nos ayude. Varios pasajeros estuvieron de acuerdo. Era una locura pensar que la ciudad entera estaba paralizada, pero cuanto más mirábamos hacia la negrura de las calles, más evidente se hacía que algo andaba terriblemente mal. Finalmente, el conductor accedió. Está bien, pero no se alejen demasiado. Algunos pasajeros encendieron las linternas de sus teléfonos y bajaron del autobús. Al principio, el grupo se movió como una unidad, avanzando lentamente por la calle desierta. El silencio era opresivo, roto solo por el ruido de nuestros pasos y las respiraciones nerviosas. Las sombras de los edificios parecían más grandes de lo normal, como si se extendieran para envolvernos. Intenté mantenerme cerca de una mujer con un niño pequeño, pero los murmullos y movimientos repentinos me hicieron mirar constantemente hacia atrás. ¿Escucharon eso?, preguntó un joven, girándose de golpe. Todos nos detuvimos. El sonido de algo arrastrándose en el pavimento llegó desde un callejón cercano. Era un ruido suave, pero suficiente para que todos nos quedáramos inmóviles. «Probablemente es un perro», dijo alguien, tratando de calmar los ánimos. Seguimos avanzando, pero el sonido persistía, como si algo nos estuviera siguiendo a una distancia prudente. Llegamos a un cruce donde algunos propusieron dividirnos para buscar ayuda más rápido. El conductor intentó oponerse, pero el grupo estaba demasiado nervioso como para escuchar. Me quedé con un pequeño grupo que decidió explorar un parque cercano, pensando que tal vez encontraríamos luz o alguna señal de actividad. A medida que nos adentrábamos en el parque, el ruido se volvió más fuerte. Eran pasos, ahora lo sabía con certeza. Alguien o algo nos estaba siguiendo. Una de las mujeres comenzó a llorar en silencio, abrazando a su hijo mientras miraba frenéticamente a su alrededor. ¡Ahí!, gritó un hombre, apuntando con la linterna de su teléfono. La luz iluminó una figura que se movía entre los árboles. Era alta y delgada, pero demasiado rápida para que pudiéramos distinguirla con claridad. ¡Corran!, gritó alguien, y el pánico se desató. Corrí junto al grupo hacia un edificio cercano, probablemente una antigua biblioteca. La puerta estaba entreabierta y nos apresuramos a entrar, cerrándola tras nosotros. Afuera, los pasos continuaban, rodeando el edificio como si esperaran pacientemente a que saliéramos. El interior de la biblioteca estaba oscuro y frío. Nos quedamos en silencio, tratando de no llamar la atención de lo que fuera que estaba afuera. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que todos podían escucharlo. Finalmente, uno de los hombres se acercó a la puerta y miró por una rendija. «No están ahí». Justo cuando dijo eso, un ruido fuerte resonó en el techo, como si algo hubiera caído sobre él. Todos gritamos y retrocedimos, buscando desesperadamente otra salida. Encontramos una puerta trasera y salimos corriendo sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo corrí, ni cómo encontré el camino de regreso a una avenida iluminada. Lo único que recuerdo es que cuando finalmente vi luces y a un grupo de policías, sentí como si me hubieran arrancado un peso enorme del pecho. Nunca supe qué pasó con los demás, ni qué era lo que nos seguía esa noche. Pero cada vez que hay un apagón en la ciudad, siento el mismo escalofrío recorrerme, como si algo en las sombras estuviera esperando para salir de nuevo. Cerca de las 10:30 de la noche, y el autobús cruzaba lentamente la avenida principal. Yo volvía de un turno largo en el trabajo, agotado, con la cabeza apoyada contra la ventana. Afuera, las luces de los postes se alternaban con la oscuridad de calles vacías, un contraste típico de la ciudad a esa hora. El autobús iba medio vacío. Había una pareja discutiendo en voz baja al frente, dos jóvenes con audífonos en la parte trasera y una señora mayor sentada cerca del conductor,
cabeceando de sueño. Todo estaba envuelto en esa atmósfera tranquila y casi monótona de los viajes nocturnos. Entonces, el sonido de un celular rompió el silencio. El tono era fuerte y estridente, y todos miramos alrededor tratando de identificar al dueño. Nadie sacó su teléfono. El conductor giró la cabeza ligeramente, como si también estuviera buscando el origen del ruido. El celular seguía sonando. Finalmente, la señora mayor señaló hacia uno de los asientos vacíos. «Ahí, en el asiento», dijo, su voz temblorosa. Había un teléfono olvidado, vibrando y titilando en el asiento de en medio. Era un modelo viejo, de esos con teclas y pantalla pequeña. El número que llamaba aparecía como desconocido. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó uno de los jóvenes, quitándose los audífonos. «Pues responderlo, ¿no?», dijo otro pasajero. «¿Y si es una broma?», intervino la pareja desde el frente. El conductor, claramente molesto por el ruido, frenó de golpe, haciendo que todos nos tambaleáramos. «Alguien conteste esa cosa o lo tiro por la ventana». Nadie se movió al principio. Todos nos mirábamos, esperando que alguien más tomara la iniciativa. Finalmente, el joven de los audífonos tomó el celular y lo levantó, inspeccionándolo como si fuera a explotar. «¿Hola?», respondió, poniendo el teléfono junto a su oído. Por unos segundos, su expresión permaneció neutral. Luego, su rostro se puso pálido. «¿Quién es?», preguntó, su voz temblando. Todos lo miramos expectantes. Finalmente, el joven apartó el celular de su oído y activó el altavoz. «Dijeron que si no pongo esto en altavoz, nos van a matar». La voz al otro lado del teléfono era grave, distorsionada. «Escúchenme con atención. Este autobús no llegará a su destino si alguno de ustedes se equivoca. Cada uno recibirá una instrucción. Si no la cumplen, alguien sufrirá las consecuencias». «¿Quién eres?», gritó la pareja al frente. «Cállense». El primero es el joven que respondió. Camina hacia la parte trasera del autobús y abre la ventana más cercana. «Hazlo ahora». El joven dudó, mirando alrededor como si esperara que alguien lo ayudara. «Hazlo, por favor», dijo la señora mayor, casi en un susurro. El joven obedeció, avanzando hacia la parte trasera. Su mano temblaba mientras empujaba la ventana para abrirla. «Bien, ahora tú, el hombre con la camisa azul», continuó la voz, refiriéndose a mí. Sentí un escalofrío recorrerme. «Quiero que tomes tu cartera y la tires por la ventana». «¿Qué?», dije, mi voz más alta de lo que esperaba. «Hazlo o todos sufrirán». Miré alrededor, buscando apoyo, pero nadie dijo nada. Finalmente, saqué mi cartera y con una mezcla de rabia y miedo, la tiré por la ventana. Las instrucciones continuaron, cada vez más absurdas y aterradoras. A la señora mayor le pidieron que cantara una canción infantil a todo volumen. A uno de los jóvenes le ordenaron que rompiera su celular. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la voz habló de nuevo. «Ahora, el conductor, baja del autobús y cierra la puerta». El conductor se negó al principio, pero la voz insistió, advirtiendo que si no lo hacía, el autobús no volvería a moverse. Finalmente, el conductor obedeció. Bajó del vehículo y cerró la puerta detrás de él. Un silencio sepulcral llenó el interior del autobús. Nos quedamos mirando el celular, que ahora emitía un zumbido leve, como si la llamada aún estuviera conectada. De pronto, las luces del autobús parpadearon y el motor se apagó por completo. La voz habló una última vez. «Buena suerte». El celular dejó de sonar y el autobús quedó en completo silencio y oscuridad. Nadie se movió al principio. Todos estábamos demasiado aterrados para hacer algo. Finalmente, uno de los jóvenes intentó abrir la puerta manualmente, pero estaba bloqueada. El conductor tampoco estaba a la vista.
Afuera, la calle estaba completamente desierta y las sombras parecían alargarse, cubriendo cada rincón. Pasaron horas antes de que finalmente lográramos abrir la puerta y salir. Cuando lo hicimos, el conductor había desaparecido y mi cartera y los objetos que habíamos tirado tampoco estaban. Hasta el día de hoy, no sé quién estaba al otro lado de esa llamada, pero cada vez que escucho un celular sonar en un lugar extraño, siento que el aire se vuelve pesado y el miedo regresa como una sombra que nunca se va del todo. Había subido al autobús en la terminal de Querétaro. Era un viaje nocturno hacia la Ciudad de México y esperaba dormir durante el trayecto. Me acomodé en un asiento cerca de la ventana, con mi mochila como almohada improvisada, mientras el vehículo avanzaba por la carretera. El interior estaba casi en completo silencio, salvo por el zumbido constante del motor y los ocasionales murmullos de otros pasajeros. Algunos dormían, otros revisaban sus teléfonos. Parecía un viaje como cualquier otro. Alrededor de las 10 de la noche, el autobús hizo una parada en una gasolinera solitaria al borde de la carretera. Las luces de neón iluminaban el lugar con un brillo frío y distante. El conductor anunció: «Voy a cargar combustible. Serán solo unos minutos». Lo vimos descender y caminar hacia la tienda de la gasolinera, dejando la puerta delantera abierta. Nadie se movió de sus asientos, y yo aproveché para cerrar los ojos, tratando de ignorar el cansancio que comenzaba a pesar. Los minutos pasaron. Abrí los ojos al darme cuenta de que el autobús seguía inmóvil. Miré hacia afuera. La gasolinera parecía vacía, y el conductor no estaba por ningún lado. Al principio, los pasajeros no se alarmaron. Un hombre en la fila delantera bromeó. Tal vez el conductor se quedó viendo el partido en la tele de la tienda. Pero los murmullos comenzaron a llenarse de inquietud cuando pasaron 20 minutos y no había señales de él. «¿Por qué no va alguien a buscarlo?», preguntó una mujer mayor, ajustándose el chal. Un joven, que parecía tener poco más de 20 años, se levantó con un suspiro de frustración. «Yo voy. Seguro está perdiendo el tiempo». Caminó hasta la puerta abierta y bajó del autobús. Lo seguimos con la mirada mientras cruzaba hacia la tienda. Su silueta se detuvo un momento frente a la entrada de cristal, luego desapareció al adentrarse. Esperamos. 1 minuto. 2. 5. ¿Y ahora él?, preguntó una mujer en voz alta. El autobús seguía quieto y el silencio afuera era perturbador. Miré por la ventana hacia la carretera. Ni un solo auto había pasado desde que nos detuvimos. Otro hombre, más mayor y con una chaqueta gruesa, se levantó. «Esto no es normal. Voy a revisar». «No creo que sea buena idea», interrumpí, sin saber por qué sentía que algo estaba mal. «¿Qué sugieres? ¿Quedarnos aquí toda la noche?», me respondió con un tono áspero. Lo vimos bajar del autobús y caminar hacia la tienda. Al llegar a la entrada, también se detuvo un momento, como si dudara en entrar. Luego desapareció al cruzar las puertas de cristal. El tiempo siguió pasando. Nadie más se atrevió a moverse. De repente, alguien apagó las luces del autobús. El interior quedó en penumbra, iluminado apenas por la luz de la gasolinera. Algunos pasajeros comenzaron a susurrar con nerviosismo. Un niño pequeño empezó a llorar y su madre trató de calmarlo. «¿Por qué se apagaron las luces?», preguntó alguien. «El motor sigue encendido». «No deberían haberse apagado», respondió un hombre desde el fondo. Finalmente, un tercer pasajero, una mujer con el cabello recogido, se levantó con decisión. «No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Necesitamos ayuda». Bajó del autobús sin esperar respuesta. Algunos pasajeros trataron de detenerla, pero ella ya se dirigía a la tienda. Todos la miramos con nerviosismo. Cuando llegó a la entrada, algo extraño ocurrió.
Las luces de la tienda comenzaron a parpadear. Ella miró hacia atrás, como si quisiera regresar, pero en ese momento las puertas de cristal se cerraron bruscamente detrás de ella. ¿Qué fue eso?, gritó alguien en el autobús. Nos levantamos de nuestros asientos, mirando hacia afuera, pero la mujer ya no estaba. La tienda estaba completamente oscura. El silencio fue roto por el sonido de un golpe seco en la puerta trasera del autobús. ¿Qué fue eso?, preguntó alguien con la voz temblorosa. Otro golpe, más fuerte esta vez. Corrimos hacia las ventanas, pero no había nada allí, nada que pudiéramos ver. Sin embargo, el autobús comenzó a balancearse ligeramente, como si algo pesado se apoyara en él desde afuera. Los pasajeros se amontonaron cerca del pasillo, aterrados. El autobús volvió a balancearse y el sonido de pasos rodeando el vehículo se hizo más claro. Alguien intentó abrir las puertas, pero estaban bloqueadas. Un hombre golpeaba desesperadamente el cristal, tratando de romperlo, pero no cedía. Finalmente, las luces de la tienda se encendieron de nuevo. Por un momento, todos miramos hacia allá con esperanza. Pero lo que vimos nos heló la sangre. El conductor, el joven, el hombre de la chaqueta y la mujer estaban de pie frente a las puertas de la tienda. No se movían. Sus rostros estaban en blanco y sus ojos parecían vacíos. La luz de la gasolinera comenzó a parpadear nuevamente y el motor del autobús se apagó por completo. No recuerdo mucho después de eso, solo que desperté en la carretera, al borde de una cuneta, con el sol brillando en el horizonte. El autobús no estaba, tampoco los otros pasajeros. No he encontrado ninguna noticia sobre lo que ocurrió esa noche, y cada vez que paso por una gasolinera, siento un nudo en el estómago, porque sé que algo sigue allí, esperando. Había salido tarde del trabajo como siempre. Subí al autobús pensando en desconectarme un poco, escuchando música en mis audífonos. El trayecto era rutinario, 40 minutos desde el centro de la ciudad hasta mi colonia, cruzando avenidas familiares y llenas de vida nocturna. El autobús iba casi lleno, como era normal a esa hora. Gente regresando del trabajo, algunos estudiantes y un par de vendedores con bolsas llenas de mercancía. Me acomodé en un asiento junto a la ventana y dejé que el cansancio me invadiera. Todo cambió cuando nos acercamos al cruce principal de la Avenida Revolución. Había una manifestación bloqueando el paso, cientos de personas con pancartas y consignas gritando al unísono. El conductor frenó, resoplando con fastidio. «Tenemos que desviarnos», anunció con un tono seco, sin mirar a nadie en particular. El autobús giró a la derecha, adentrándose en calles que no reconocía. Al principio, nadie pareció alarmarse. Era normal que los conductores tomaran rutas alternas para esquivar el tráfico. Sin embargo, a medida que avanzábamos, las calles se volvían más estrechas y oscuras. Las casas tenían fachadas descuidadas y los postes de luz parpadeaban intermitentemente. «¿Dónde estamos?», preguntó una mujer desde los primeros asientos. El conductor no respondió. Los pasajeros comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos sacaron sus celulares para consultar el mapa, pero la señal era débil y las aplicaciones tardaban en cargar. Yo intenté hacer lo mismo, pero mi pantalla solo mostraba un punto azul perdido en un mar de calles sin nombre. Un hombre corpulento, que estaba sentado frente al pasillo, se levantó. «Oiga, ¿por qué se metió por aquí? Esta no es la ruta». El conductor lo ignoró al principio, pero cuando el hombre insistió, respondió sin mirarlo. «No hay otra manera de salir». El tono de su voz era extraño, como si estuviera hablando más para sí mismo que para los demás. El autobús tomó otra curva y las calles parecían volverse aún más estrechas. Apenas había espacio para que pasara el vehículo
y los muros de las casas estaban cubiertos de grafiti viejo, casi ilegible. Lo único que rompía el silencio eran nuestros murmullos y el ruido del motor. «Esto no me gusta», dijo una joven sentada a mi lado, abrazando su mochila. Yo también me sentía inquieto. Algo en la forma en que el conductor miraba al frente, con el rostro tenso y las manos apretadas en el volante, me daba mala espina. Los murmullos se convirtieron en quejas abiertas cuando el autobús se detuvo frente a un cruce bloqueado por un montón de escombros. El conductor suspiró, giró el volante y tomó otra desviación, adentrándonos aún más en el barrio desconocido. «Esto ya no es normal. ¿Dónde demonios estamos?», gritó la mujer que había preguntado antes. El conductor no respondió. Conducir un autobús nocturno en la Ciudad de México era un trabajo que pocos querían, pero para mí, Víctor, no era más que una rutina. La línea 72 cubría la ruta de Tacubaya hasta una colonia al sur, cerca de un área semirural. Los pasajeros eran siempre los mismos: empleados de fábricas, estudiantes con cara de sueño y uno que otro borracho tambaleándose después de una larga noche. Mis turnos comenzaban a las 9 de la noche y terminaban pasadas las 2 de la madrugada. Conocía cada curva, cada tope mal hecho y cada parada. Por eso, cuando un rostro desconocido empezó a aparecer noche tras noche, algo dentro de mí se inquietó. Era un hombre de unos 40 años, con el cabello siempre desordenado y una camisa gris que parecía más vieja que él. Se subía en la misma parada, cerca de un mercado popular, y bajaba al final de la ruta, en un lugar donde apenas quedaban casas dispersas y terrenos baldíos. No era raro ver pasajeros que repetían trayecto. Lo extraño era que nunca lo vi abordar durante el día, ni siquiera en horarios pico. Y cada vez que se subía, no hacía nada más que sentarse al fondo, mirando por la ventana con la mirada perdida. Ni un teléfono, ni una bolsa, nada. Siempre parecía estar esperando algo. Al principio no le di mucha importancia. Tal vez vive por allá y trabaja en algún lugar al sur, pensé. Pero entonces empecé a notar cosas. Cada vez que el hombre subía, las pocas mujeres jóvenes que abordaban esa noche bajaban cerca de donde él lo hacía. Las veía desaparecer en la oscuridad, envueltas en el resplandor de los postes de luz parpadeantes. Y cada vez, el hombre parecía prestarles atención, aunque nunca les hablaba ni hacía contacto directo. Una noche, una chica me llamó la atención especialmente. Era delgada, con un uniforme de camarera y un moño rojo en el cabello. Subió en el centro de Coyoacán, cansada, y se sentó en uno de los asientos de adelante. El hombre apareció en la parada habitual y, como siempre, se fue al fondo. Pero esa noche, algo cambió. Vi cómo la observaba, cómo la seguía con la mirada. Incluso cuando fingía mirar por la ventana, sus ojos estaban clavados en ella. Cuando la chica bajó en la penúltima parada, él la siguió. No pude dejar de pensar en ella mientras seguía conduciendo. ¿Por qué me molestaba tanto? Podría ser una coincidencia, podrían vivir cerca, pero algo en su manera de caminar, el ritmo casi deliberado con el que seguía a la chica, me puso los pelos de punta. Esa noche, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Al llegar al final de la ruta, tomé un desvío y volví a la penúltima parada. El lugar estaba desierto. La parada estaba vacía y solo se escuchaba el zumbido de un poste de luz parpadeante. Mi estómago se revolvió. No había rastro de la chica ni del hombre. Encendí las luces altas del autobús y barrí el terreno con la mirada, pero todo estaba en silencio. Me quedé unos minutos, esperando que alguien apareciera, pero no pasó nada. Finalmente,
Regresé a la base con un peso en el pecho que no podía sacudirme. Pasaron algunos días y aunque traté de ignorarlo, mi inquietud seguía creciendo. Una tarde, mientras tomaba un café en un puesto junto a la base, escuché algo que congeló mi sangre. Un hombre en una mesa cercana hablaba con su compañero sobre una noticia reciente. Dicen que otra muchacha desapareció en esa colonia al sur. Es la tercera en este mes. Todas jóvenes, todas cerca de esa zona por donde pasan los autobuses nocturnos. No me atreví a intervenir, pero mi corazón se aceleró. El lugar que describía era exactamente donde el hombre extraño siempre bajaba. Me esforcé por no hacer suposiciones. No tenía pruebas, solo un mal presentimiento, pero no podía ignorar lo que sentía. Esa noche, volví a trabajar, decidido a observar con más atención. El hombre apareció como siempre, con su camisa gris y su andar tranquilo. Se sentó al fondo, y como si fuera una señal, una chica joven abordó en la siguiente parada. Era menuda, con una mochila escolar y auriculares. Parecía absorta en su mundo, pero yo no podía apartar la vista del hombre, que nuevamente se concentró en su presa. Cuando ella bajó cerca de la última parada, él lo hizo también. Pero esta vez no me detuve ahí. Decidí seguirlos a distancia con el autobús apagado y las luces bajas. Los vi caminar por un sendero mal iluminado y entonces él desapareció detrás de una esquina. La chica seguía avanzando sola. Cuando me acerqué, vi algo que nunca olvidaré. En el terreno baldío, cerca de un viejo contenedor de basura, había algo que me hizo detener el autobús en seco. Una fila de zapatos de mujer, perfectamente alineados. Eran diferentes tamaños, estilos, colores, todos cubiertos de polvo. No quise pensar más. Arranqué el autobús y regresé a la base. Esa misma noche, llamé a la policía. No sabía si me creerían, pero tenía que intentarlo. Días después, supe que habían encontrado un cuerpo en esa zona, en uno de los terrenos baldíos. Las noticias hablaban de una serie de desapariciones, de un posible grupo involucrado en el secuestro de mujeres. Nunca mencionaron al hombre de la camisa gris, pero en lo profundo de mi ser, sabía que él era parte de eso. Desde entonces, conduzco con más cautela. Siempre miro a los pasajeros, sus rostros, sus movimientos. Y aunque sigo trabajando en la línea nocturna, no puedo evitar sentir que estoy llevando algo más que a simples viajeros. Historias, secretos y en ocasiones, el último viaje de alguien que no volverá a casa.